Muy buenas, les saluda Amadeo en otro episodio de Capitanes. Hoy tenemos una persona con la que conecto mucho, con la que comparto una visión de vida y que es encontrar soluciones a los problemas más importantes de una región, de un país o inclusive del mundo entero. José Aguilar, Ajá. bienvenido. Gracias, Amadeo. Feliz de estar acá con vos, compartir un poquito de ideas. Buenísimo. Y José, bueno, eh, psicólogo, tenés 2 maestrías en Londres, no sé por dónde más, has ganado premios como emprendedor social, sos fellow también de Cali, ¿verdad? Y bueno, creo que sos la persona que más ha liderado proyectos sociales en el país. Que Tonis, muchas gracias por todo eso. Bueno, no, gracias a vos por la oportunidad y ojalá que le guste a la gente lo que vamos a compartir. Y la verdad es que indudablemente, gracias a Dios, he tenido un montón de oportunidades y hasta las cosas malas que han pasado en diferentes momentos de mi camino. Gracias a Dios se terminaron convirtiendo en cosas buenas, me dio una sensibilidad que ahora me da la oportunidad de tener un sentido en mi vida, un propósito que me llena, que me encanta y estoy feliz aquí batiendo barras hasta donde Dios me permita. Bueno, qué buena nota. Y se me olvidó decir también, fuiste candidato a vicepresidente de la República. Y Sí, casi, sí, lo nos pegamos un lográs. susto todos. Cuando entré íbamos de, creo que de 30 o de 31 lugares. Estábamos en el 0,01% de intención de voto y terminamos creo que de tercer lugar o algo así. Pero ahí fue una experiencia súper chiva, súper enriquecedora y fuerte también. Ya vamos a hablar de Sí. eso. Pero José, tal vez primero quiero que me hables un poco de vos, ¿verdad? Has tenido la oportunidad de trabajar en algo que te apasiona, algo Mm, que de muchos siempre sueñan y lo lograste desde que sos joven, fundaste Acción Joven, ujú. valga la redundancia. Y desde ahí te has metido en este mundo y bueno, digo, has llevado eh, duras experiencias, otras de mucho aprendizaje, otras más exitosas, otras no tanto. ¿Quién es José y cómo llega a entrar y meterse en todo esto de impacto social? Bueno, siempre que tengo que mandar el CV profesional, me borran una parte que yo me siento súper orgulloso. A mí me encanta la música, es de mis pasiones más adentro del corazón y me gusta el punk rock Ok. y la música pesada. Y las primeras cosas que empecé a hacer cuando no había estudiado nada y no sabía nada de nada, organizaba con un montón de amiguillos que tocaban en bandas, conciertos de punk rock y ayudábamos me recuerdo que uno que hicimos súper cool con unos compas de un grupo de punk buenísimo en Costa Rica que se llama Solo Carne y No Resolution, que es puro tarro, pero bueno, los más. Y entonces le ayudábamos a unos campesinos de Orosi que se les había hecho un deslizamiento y perdieron la casa. Después hicimos otros para ayudar a las comunidades indígenas, Bribri y tal. Entonces, desde chiquitillo tenía esa semillita y es un poco por lo que decís, porque a veces uno tontamente cree que la felicidad es solamente tener todo como una seda, como un lago tranquilo y eso, digamos, te impide que salga ese fuego y ese potencial que tenés. Y en mi camino, si bien estoy súper agradecido con Dios, que me dio cosas súper lindas, una familia bonita, crecí en Guana, en una finca en los 80s, que no había ni teléfono, no había nada. Sos guanaco, entonces. Nací en San José y me fui cuando tenía como apenas un año cumplido, pero mi corazón es bajureño. Yo soy de Ajá, Guanacaste, sin duda. buenísimo. Y amo las zonas rurales y me siento yo siempre, mi esposa me molesta, me dice que soy medio campesino, la verdad todavía, y a cada rato me regaña que tengo que ser mejor anfitrión y esas cosas, pero crecí andando a caballo, descalzo en los ríos y fue súper linda. Y al puro final, tal vez las personas más grandes se recordarán porque como a finales de los 80, 89, si no me equivoco, pasaron un par de cosas súper duras para la gente que vivía en ganadería y agricultura. Vino el fenómeno del niño, o sea, no llovió como por 2 años una sola gota y además empezaron unas políticas de comercio internacional a traer arroz que era excedente de Estados Unidos. Entonces los productores nacionales no podían competir contra un arroz que había sido producido con subsidios, tenía un precio artificialmente más bajo y bueno, entonces la familia que venía viviendo bien, una vida súper linda, pucha, tuvimos un setback financiero durísimo y aunque la sufrimos y fue una experiencia súper fuerte para todos, tal vez yo como soy el hijo mayor, lo sentí, ya estaba más grande. Y entonces pasé una época de mi juventud en donde habíamos tenido mucha abundancia y una prosperidad súper linda y con una vida lindísima en toda la infancia, a una etapa mucho más ajustada
Y esa posibilidad de sentir lo que es, no voy a decir jamás que nos faltó pan en la mesa, ni nada así dramático, y con las comunidades que trabajo, que sí tienen esas dificultades, Pero sería tuviste que hacer un acomodo en tu vida, pero muy digamos. duro. O sea, cuando empezás a perder, y entonces eso te pone en perspectiva en todo sentido. Si bien uno hay patas para arriba, struggling horrible, mientras ¿Qué te vas edad adaptando. tenías en ese momento? Tenía 11 años más o menos. Ok, ok. Entre los 11 y toda la adolescencia fue retadora. ¿Y ahí seguías en Guanacaste o ya te has No, venido para nos acá? vinimos para San José. Ok. Bueno, de hecho me mandaron a San José a mí solito porque mis padres no se pudieron venir cuando yo terminé la primaria, y también fue un gran reto porque yo estuve en una primaria que se llamaba Academia Teocalli en Liberia, que es un cole privado súper lindo. Tenía creo que 9 compañeros o 11, algo así. Era 3 gatos, y me mandaron a estos colegios grandes en San José que eran un montón, y además en una situación muy difícil emocionalmente porque tenía una vida súper estable, súper sólida, lindísima, y de repente ser con muchas limitaciones, y no entendía muy bien cómo, ¿sabes? Cómo lograrlo socialmente, y me sentía súper inseguro Y y supongo que angustiado. las limitaciones se veían todavía más en San José que lo que se Total. veía en las zonas rurales, que pues ahí, Sí, sí, se en ese momento mimetizaba sobre más. todo, tú eras más relajado, Sí, no sí, ocupaba sí. tenerse tanta Y cosa. además, el hecho de que vivía tan lejos de la escuela, yo vivía como a 1 hora y pico, no sé, 1 hora y media, algo así, en una finca ganadera y agrícola. Yo iba a andar a caballo con los trabajadores de la finca, los peones, o me iba al río. Teníamos una casa en Tamarindo, entonces íbamos casi todo el fin de semana, y era más simple la felicidad. Aquí, cuando llegamos, era una interacción social más compleja, y yo no tenía nada de ese skill set, y además de una situación compleja en mi familia. Y fueron años muy retadores, que ahí iba medio haciendo tonteras, ahí tratando de ver cómo me ajustaba, hasta el puro final de la adolescencia, que gracias a Dios me hizo bueno, deportista. Entonces empecé a surfear, hacía boxeo, y ahí más o menos me pude como agarrar de eso como para ir haciendo un poquito más de lazo social. Pero esa experiencia y las dificultades que pasé, sin duda, es la respuesta de qué fue lo que me marcó, porque pude sentir muchas veces como cuando vos estás pasando dificultades, y en lugar de preguntarte qué tenés y que te entiendan y te apoyen, te juzgan y te caen a palos sin saber tu situación. Y yo decía, pucha, yo soy un mae tuanis, tengo un corazón bueno. Yo sabía que era un chiquillo cariñoso y que no era tan burro, pero estábamos pasando una situación complicadilla. Y cuando en un cole, porque me expulsaron en 4º año por conducta de la Ok. secundaria, Entonces también portado no eras. siempre he sido muy rebelde, con una personalidad súper fuerte, y Buen corazón, pero mal portado. Sí, 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 tengo una personalidad rebelde y muy, muy fuerte. Y me acuerdo y era un año súper difícil para nuestra familia, y yo la estaba pasando mal. Y entonces, bueno, me sacaron y terminé en un cole que se llamaba el CEI, Centro de Educación Interactiva, de doña Isabel Moreno, que siempre le agradezco, a donde habían llegado los más que habían expulsado del San Clair, San Francis, de la Lincoln, todos los que eran de que supuestamente no valían y que no tenían potencial y tal. Y yo me recuerdo, me decían, no vas a lograr nada, vas a fracasar y no sé qué cosas. Y bueno, ya ves, ahí he sacado un montón de títulos, gracias a Dios, y he podido dar como mi granito de arena. ¿Y qué fue el giro que me dio doña Isabel? Que siempre le agradezco a Dios que la puso en mi camino. Que en lugar de molerme a palos, me dijo, bueno, José, hablemos, ¿qué tenés? Y empezó a ir sacando, se sentó con mis papás y entendió que la cosa estaba heavy duty, y inmediatamente como me ofreció otro rol, y eso hizo un cambio inmediato. Yo dije, escucha, ¿cuántas personas más están con potencial? Qué importante, ¿verdad? Lo que puede hacer una persona en la vida de alguien. O sea, a veces nada más necesitas alguien que te dé un empujón, o solo que te valide y te entienda, ¿verdad? Y vos y yo, ¿verdad? Somos padres de familia y tal. Es difícil crear. Eh, Súper. Y en esta cultura triple, con todos los electrónicos y redes sociales, un momento complicadísimo. Soy Andrés Robert, CEO de Toby Pets, la tienda en línea más grande de Costa Rica, donde ya más de 3,000 pet lovers reciben todos los productos para su mascota a la puerta de su casa. Y con AutoShip, nuestro servicio de recurrencia, ahorra muchísimo más en todas tus compras y despreocúpate, recibiendo los productos esenciales para tus mascotas como alimento y farmacia, todo a la puerta de tu casa. Ahorra tiempo y dinero en tobypets.com. y entonces de ahí te empuja. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo entras digamos, a estudiar, y luego cómo entras al tema de la fundación y tal? Es muy linda la historia porque en ese momento, cuando ya salí de la secundaria y gracias a esa intervención, y mi familia son una familia amorosa, y mis abuelitos son súper cariñosos, y gracias a Dios tuve amor, tuve una casa, a pesar de que estábamos pasando momentos complicados. Sin duda, el amor de la familia es fundamental.
y aunque estaban haciéndolo tal vez un poquito medio patas arriba, el corazón estaba ahí. Entonces en ese momento me empieza a ir súper bien en el cole, creo que me gané como el mejor promedio o algo así, o sea, me empezó a ir súper bien después de estar como pasándola mal. Y yo dije, puña, yo quiero hacer algo, esto tiene sentido para mí. ¿Cuántas personas más están bajo fuego cruzado con puras personas que los juzgan sin saber qué es lo que están pasando? Y entonces pude tomar la decisión de estudiar la carrera de psicología. Me acuerdo que estaba con dudas, yo no sabía si periodismo o psicología. En ese momento surfeaba y era mi pasión y fue algo de lo que me agarré para sobrevivir. Y me fui unas vacaciones a trabajar a Playa Grande. Surfeaba todos los días en un hotel, los que surfean lo conocen, el Hotel Tortuga, que está en el puro frente del pico, buenísimo. Entonces trabajaba en un snack bar ahí, surfeaba todo el día y pensaba y leía y tal. Y dije, bueno, no voy a probar psicología. Y cuando me metí a estudiar, me encantó la carrera, súper interesante. Pude hacer como un deep dive más en los temas sociales, entender la relación de la cultura con la economía y esas cosas. Y al puro final de la carrera te piden hacer el TCU. Ese acrónimo significa Trabajo Comunal Universitario. Si es una universidad privada, son 150 horas, de una pública 300. Y me mandaron a hacer como a archivar papeles en algún edificio ahí burocrático y fue una pesadilla. Y dije, pucha, tenés economistas, psicólogos, ingenieros, educadores, doctores. Es una tropa, eran más o menos como 20,000 personas al año. Entonces yo dije, vamos a ver si logro articular una fundación que aproveche todo ese talento de la gente más sofisticada, que en el país creo que es como el menos del 15%, la gente termina con títulos de licenciatura universitaria. Es una élite intelectual. Y en lugar de que hagan alguna estupidez, vamos a llevarla a colegios públicos, a jóvenes que la están pasando mal, y obviamente ahí estaba eso, digamos, súper conectado con mi corazón, y vamos a darles tutorías, acompañamientos de afectivo. Y cuando hice la maestría, ya esta idea me quedó ahí sembrada, hice la primera maestría en gerencia en proyectos, empecé a hacer el estudio de factibilidad para Acción Joven. Okay. Y empezamos, o sea, nació estudiando, digamos. Exactamente. Y ahí nacen muchos de los emprendimientos más importantes y tal, y bueno, que tú que haya nacido ahí, uno social, porque la mayoría, y no tiene nada de malo, pero son emprendimientos para buscar capital, utilidades, venture, pero qué chido eso. ¿Cómo fue entonces? ¿Ves? Entonces pasé, digamos, de la carrera de psicología, que además tenía una línea muy bonita, era psicoanálisis y psicología social. La parte clínica es fascinante, pero siempre a mí me llamaba más la psicología comunitaria, trabajar con la gente en estas comunidades y particularmente con jóvenes que estaban pasándola mal, pues un poco por lo que te compartí. Y la primera maestría que hice, que fue de gerencia en proyectos, te piden que conforme vas haciendo los cursos, vayas haciendo el estudio de factibilidad, y lo hice para crear la Fundación Acción Joven. Empecé en Curridabat, en el Liceo de Granadilla, me acuerdo, un lugar fuerte que venían muchos jóvenes inmigrantes con condiciones muy difíciles, y empezamos a trabajar ahí dándoles tutorías, apoyo psicológico, y fue un éxito. Empezó a bajar la deserción estudiantil. Rápidamente empezó a verse como una idea muy buena y empezaron a llegar centenares y centenares de universitarios. Y de qué chiva eso, Amadeo, porque existe un prejuicio que a todos nos van metiendo de que la gente es pobre por vagabunda y porque no tiene deseo de superación. Ese es más o menos el cliché. Pero eso es muy inexacto y eso es muy simplista. Yo obviamente, a mí me revolcó la vida y tuve una experiencia que me marcó y me permitió entender un poco las oportunidades. Pero cuando vos agarras un mae que venía, no sé, de San Clair o Lincoln, que está en la U Latina, y lo llevas a La Carpio, o lo llevas a León 13, o lo llevas a Granadilla Norte, y ve que estos chicos de camino de su barrio al cole los asaltan diariamente y los maes no dejan de tratar de llegar. Y llegan a un cole, man, donde no hay puertas, no hay agua, es un lugar impresentable y siguen tratando de estudiar. Pues, puta, este mae tiene deseo de superación. A mí me amenazan de acuchillarme una vez al año y es suficiente para que yo no vuelva. Y muchos que duran 2 horas en llegar a las zonas rurales, centro educativo. Ahora hablamos, es impresionante. O sea. Y entonces, ¿qué pasaba con los universitarios? Decían, a la pucha, este mae no está desertando por falta de deseo de superación. Es un héroe. Este mae está desertando porque no ha saltado 3 veces en este mes. Y la policía no llega y no hay iluminación. Y llega al cole y no sirve el internet y no hay agua en los baños, etcétera, etcétera. Entonces veían cómo funcionaba de una manera más sistémica la exclusión social, la desigualdad de oportunidades. Yo aquí quiero hacer nada más una nota conceptual. Yo no creo para nada en la igualdad de resultados. Eso es peligrosísimo y hay mucha gente que lo anda promoviendo y hay que tener igualdad de resultados. Igualdad de resultados en vez de igualdad de oportunidades. Exactamente. Ok. La igualdad de oportunidades, creo que todos tenemos que strive para lograrlo, y ojo, mucho cuidado con la gente que te habla de igualdad de resultados, porque eso te lleva al totalitarismo, al comunismo, y eso es terrible. Pero bueno, ¿cómo no van a tener las mínimas oportunidades? Y yo, que tuve una infancia muy linda, yo decía, o sea, yo llegaba con loncherita, con aire acondicionado, a un colegio súper lindo, con profesores que me amaban. Estos chiquitos son
tratados como si no fueran especiales, como si no tuvieran valor, como si sus sueños o si su potencial no tuviese un significado para el país en el que vivimos. Y todos los universitarios, que ahora muchos son los que nos dan funding para Acción Joven 20 años después, son los que veían esa realidad, y entonces era muy vacilón porque ellos iban con el cincel y el escarpelo a tratar de cambiar la realidad, pero estaba la realidad con cincel y escarpelo cambiándolos a ellos. Y se hacía un proceso dialéctico y ambos terminaban con una mejor forma. Y bueno, se hizo gigante la fundación, íbamos a todas las provincias hasta que llegaron un par de las crisis financieras y toda la cosa, entonces hubo que recoger las velas, pero se trabajaba con amor, con mística y con ese compromiso de ir al fin del mundo si era necesario para los chicos, y un bond bonito con los profes también, entonces fue una belleza. Qué tuanis, qué buena experiencia y qué Sí. chiva poder liderar, ¿verdad? Algo que dejó tanto impacto. No sé en qué están ahora y cuáles son los objetivos, pero algo también que uno ve siempre es y cómo medir ese impacto que uno logre. Qué difícil que es. Más, yo me acuerdo en una conferencia me hacen, ¿y cómo miden el impacto? Yo me quedé trabado, ¿verdad? Es Porque súper retador. qué difícil que es. O sea, tal vez digo, cuando vos das paquetes de comida, vos decís, alimenté a 300 personas, pero cuando haces programas para ayudar a la gente, para tener mejores condiciones en su casa y tal, ¿cómo ves vos ese reto? ¿Y qué aconsejas tal vez como a las fundaciones para que la gente siga apoyando y decir, vea lo que logré? Sí, pucha, eso, con el riesgo de ponerse más técnico de la cuenta, es inescapable ponerse un toquecito técnico. Aquí vos lo que haces típicamente es que uno tiene que tener una línea de base y definir más o menos cuál es la diferencia entre un output y un outcome. Voy a ver si logro desarrollar esta idea rápidamente. Por ejemplo, en la educación, vos decís, voy a hacer escuelas y está súper bien, hacer la infraestructura, poner las mesitas, le hace el internet. Ese es un output. Pero la educación implica que Amadeo haya desarrollado el dominio del inglés, alfabetización tecnológica. Entonces hay algo plus adicional del output, que es el outcome. Entonces lo que yo recomiendo es bien difícil levantar la barra, es no medir el output, porque en escuelas en Costa Rica hay por todo lado y la calidad de la educación no puede ser más mala porque no se puede. Hay que medir el outcome. Yo creo que sí se puede hacer más mal, pero sí, claramente. Y ahorita llegamos ahí. Ese es el problema, al paso que vamos. Entonces, hay que medir el outcome y es cuál es esa capacidad o ese logro al cual estás apostando. Y entonces ahí la métrica ya empiezas a precisarla un poquito más. Y hay unas formas que son muy caras y complejas, pero es la mejor para medir el impacto, que se llama RCTs, que son Randomized Customized Trails. Randomized Custom Trails, que son unas evaluaciones que agarran a la población con y sin y pueden ver si al final de tu intervención lograste hacer una diferencia. Y nosotros lo hacíamos. Claro, es agarrar una población igual a la que vos estás interviniendo y medirla igual que como se mide la que estás interviniendo, a ver si hay alguna diferencia en eso. ¿Cierto? Es el resumen, ¿no? Y lo que es muy retador en el aspecto social es que, déjame por ejemplo hablarte de Guanacaste. Pucha, en Guanacaste para llegar a la escuela nada más tenés que ver si hay transporte público o si se salen los ríos o si hay huelgas. Entonces hay tantas variables que al final tenés que ir lo que llaman controlando estas variables para poder definir si afectaron en el desenlace de tu programa, que es súper, súper complejo. El que lo trate de simplificar yo creo que está mintiéndote. Y nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, teníamos un análisis de cuánto eran las tasas de exclusión estudiantil, cuántos chicos empezaban, cuántos terminaban, luego de nuestras intervenciones, cuántos terminaban. Y, por ejemplo, en el Liceo de Villarreal, que es de mis historias favoritas, que hicimos el primer skatepark en un colegio público en América Latina, hicimos torneos de surf colegial, un montón de cosas artísticas, dimos full apoyo psicológico. Me acuerdo, había 22,4% cuando empezamos en el 2007, se bajó a 0% en el 2009 y había una lista de espera como de 300 chiquitos por cada campo disponible. Y se trabajó en todo, o sea, en apoyo económico, en apoyo académico, se mejoró la infraestructura, se hicieron actividades deportivas. Y hablando un poco de ese tema, ¿verdad? Y que vos estás muy metido en el tema de educación y a mí me apasiona y nosotros por mí la fundación es a lo que más le apostamos y a veces yo me puedo pensar, ok, o sea, si yo fuera el presidente, si fuera el ministro de Educación, ¿qué haría? Y es difícil porque vos sabés que al final mucho también depende de los profesores. Y aquí los sindicatos, está bien que hayan sindicatos, está bien que defiendan los derechos, pero hacen que no se pueda tener las mejores personas. O sea,
mejores pagados y los mejores calificados de Costa Rica deberían ser los profesores, pero no pasa porque hay mucha gente que no quiere, nada más quiere seguir ahí pegado, ¿verdad? Y entonces, algo que yo también siempre he dicho es, bueno, de aquí la única manera es hacer este famoso educación por boletas o por Los vouchers. vouchers, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, básicamente es que todas las escuelas compiten entre sí solas, porque yo creo que la competencia es súper sana, y es la población y los padres de familia los que escogen a dónde mandar a los alumnos. No se les asigna y no es el que esté más cerca y tal. Y ahí entonces los colegios y las escuelas, que pueden ser algunas privadas, otras públicas, no tengo ningún problema, que sigan siendo un montón públicas, compiten entre ellas y el que tiene mejor educación es a donde la mayoría de gente quiere ir y las otras pues o se reinventan o cierran porque no están bien y alguien más va a venir. ¿Qué opinas de ese modelo o qué solución tenés para la educación en Costa Rica? Es un tema fascinante en una situación de alta complejidad. Voy a tratar de puntualizar para tomar perspectiva tal vez un par de datos. Hay que entender primero que en Costa Rica, si no me traiciona la memoria, más o menos como el 93% de los chicos que estudian van a colegios públicos. Y de los colegios privados, que es una red que ha ido creciendo y que tiene mucho mérito y da un servicio bueno para la sociedad, están fundamentalmente concentrados en el área metropolitana, en las cabeceras de cantón. Entonces, por lo menos para empezar, en el corto plazo, hay una limitación de oferta educativa de alta calidad, que es comparativamente el sector privado, que en muchas zonas rurales, costeras, va a no poder, digamos, realizarse. Pero eso no significa que no se pueda empezar. En las cabeceras de cantón casi siempre vas a encontrar alternativas. Esa es una primera pieza de información. Segunda pieza de información, yo he escuchado decir que estos proyectos han sido un fracaso y eso es inexacto. Yo tengo la data de la OCDE que ha venido midiéndolos y como... Creo que en Chile, en Chile, en un montón de estados de Estados Unidos, en Canadá. O sea, hay literatura sofisticada que te demuestra que si se dan ciertas condiciones, que es que haya, digamos, una buena calidad de escogencia de los docentes, que hayan pruebas estandarizadas, etcétera, empiezan a tener éxito y eso está demostrado con evidencia. También han habido fracasos si no se gestiona bien, pero es importante saber que hay literatura de la OCDE que dice que sí ha servido con ciertas condiciones. Y lo que yo te diría es que a veces, Amadeo, la gente no sabe cómo funcionan los salarios de los maestros, pero los salarios de los maestros no es un cheque entero. Le van pagando según la suma de lecciones que dan. Entonces, tu razonamiento es muy valioso por esto. Digamos, el Liceo Villarreal, que es un super cole ahí en Guana, en Santa Cruz, y yo los amo. El Liceo Villarreal se ha hecho tan buena fama que todos los papás quieren mandar ahí porque tiene bachillerato internacional, es un colegio tecnológico, tienen educación dual, es un chuzo, tienen una infraestructura chivísima. Entonces, entre más séptimos abren, octavos abren, más profesores tienen, más lecciones y más tienen un incentivo financiero por buena calidad de los docentes. Hace todo el sentido del mundo. Y eso debería de ser lo que ocurre. Lo que pasa es que hoy, cuando vos tratas de tener métricas al desempeño del MEP, que eso es lo que hay que revolucionar, te das cuenta, primero, no hay logro educativo que está siendo evaluado desde el 2018, que quitaron bachillerato, que era mejorable y toda la cosa, pero nos quedamos sin bachillerato, sin las otras pruebas. O sea, lo que no se mide no se mejora. Entonces, sí, no hay datos también, más desde el 2018. Es que eso es una locura. Sí. No hay datos. Ahí empezás con problemas. Y han hecho un par de plataformas que te darían los datos para poder tener esas métricas, contarle a los papás y que los papás digan, ok, el mejor cuál es este o el otro y lo vamos a matricular. Primero se llamaba PIAD, ahora se llama Saber y los han saboteado los dos. Entonces, si hoy un papá quiere saber cómo está el cole de Guadalupe versus el de Tibás o el de San Pedro, no tiene la menor idea para saberlo. Y en la pandemia, para terminar de agravar las cosas, que es un reto que habría que afrontar con tu idea, imagínate que en la pandemia la política que dijeron fue cuando tenés matrícula inicial, automáticamente vale para logro digamos, exitoso del cierre del año. Entonces vos fuiste un día a clases, automáticamente Amadeo. Vale, entonces tenés un montón de chiquitos. O sea, no me dice el cierre, digamos. Si no volviste a ir a clases, igual no estás importa, reportado como pasaste. Es súper bueno, digamos. Entonces, todos los chiquitos, imagínate, 2018, 2019 huelgas, 2021 desastre de pandemia, 22 también todavía. Todos esos chicos que empezaron, tal vez voy a ponerlo así para facilitar que la gente nos escuche. Un chiquito que se graduó en 2022 de quinto año de secundaria, la última vez que tuvo clases sin discontinuidades permanentes, sin el tsunami que vivieron, fue en sexto grado. Imagínate a tu cole. Sí. Ok, pero esos maes fueron de primero a sexto grado. Ahora, un chiquito que se graduó en 2022
de sexto grado, la última vez que tuvo clases fue en primaria, en preparatoria. Entonces, tenés un montón de muchachos que están séptimo, octavo, noveno, que no saben leer y no tienen ningún dato, el MEP, para poder saber si en Guanacaste, en Nicoya o en Cañas o en donde sea hay tal o cual problema, porque no hay datos. Y esa falta de datos le impide a los papás poder tener la evidencia para poder saber a dónde elegir. Entonces, hay un problema gravísimo para tu idea y para todo lo demás. Si no hay data, como vos decís, no se puede mejorar y desde el 2018 no tenemos datos. No, Eso es dificilísimo. Pero bueno, uno tantas ideas y tantas cosas por empezar, pero yo que he estado en mucha relación con el ministerio, siempre es lo mismo. Siempre que me reúno con un ministro o viceministro es que queremos hacer todo esto, pero es imposible acá. Es imposible. Yo no sé, de verdad, si de verdad es así o no, si alguien algún día va a poder descifrar la fórmula, pero de que tenemos que cambiar las cosas, las tenemos que cambiar. Seguimos haciendo las cosas igual, no nos va a llevar a nada. Entonces, por lo menos, hagamos algún experimento y así. Y ahí es donde yo creo, ¿verdad? Y ahí entro, y vos sos especialista en esto, que con alianzas público-privadas podemos hacer la diferencia. Nosotros ahora estamos entrando en todo un tema de pago por resultados, ¿verdad? Entonces empezamos un piloto nosotros, como privados, para decirle al ministerio y ayudarlo a trabajo, que no puede hacer cosas tan rápidas por razones obvias. Vean cómo funciona esto y vean cómo se puede mejorar la empleabilidad en el país. Y ya acaba de salir la primera licitación para que los centros lo hagan por resultados. Eso quiere decir que no te va a pagar por solo mandar a una persona a estudiar, sino porque la coloques en un puesto. Y así debería ser todo, ¿verdad? Hola, soy Diego, CEO y cofundador de Ombo. Ombo es infraestructura para cobros digitales. Dentro de nuestro portafolio de productos tenemos soluciones para que comercios de cualquier tamaño puedan digitalizar sus cobros y maximizar sus ventas. Esas herramientas incluyen links de pago, plugins para las plataformas más comunes de comercio electrónico, hasta integraciones vía API. Nuestra tecnología de última generación nos permite también desarrollar soluciones a la medida para cualquier tipo de comercio de forma ágil, segura y rentable. Y esto me lleva un poquito a que nos quedamos en Fundación Acción Joven, muy enfocado en deserción, tal. Luego te vas a sacar unas maestrías y luego volvés y entras a Horizonte Positivo. ¿Ok? Horizonte Positivo, ¿verdad? Una organización, para quienes no saben, de empresarios, líderes del país que dicen, tenemos que unirnos para hacer algo. Y escogen pobreza, traen el índice de pobreza multidimensional. Y pues como que agarra fuerza, pero como que la verdad, para serte sincero, yo siento que como que se quedó ahí. O sea, que es una herramienta tan poderosa. Retos, oportunidades para los empresarios en hacer este tipo de alianzas. Porque qué funciona, qué no, cuál es tu experiencia. Por otro lado, cualquier iniciativa luego es satanizada, porque eso pasó, ¿verdad? Me voy a Horizonte Positivo, aunque haga las cosas bien, mucha gente dice, esos son ahí los empresarios queriendo controlar el gobierno o el país, cuando yo sé y vos sabés que no es así. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, hiciste una súper buena introducción porque hablaste del potencial, hablaste de los retos y yo lo trataría de puntualizar. Déjame decirte un par de cosas del IPM y después sobre la gobernanza que mencionaste, que es tan compleja como la acabas de describir. Para los que no están tan familiarizados, típicamente en la pobreza, los países lo que venían haciendo era usar una métrica que el acrónimo es LP, línea de pobreza. Eso es por plata. Entonces es muy fácil. Vos decís cuál es el costo de la canasta básica de un país que cueste 100 colones y entonces si alguien tiene al mes ingresos menores a 100 es pobre y si tiene más es no pobre. Pero ve qué retador esto. Imagínate que vos tenés una persona en Talamanca, tenés una persona en Guadalupe y tenés una persona ahí en Santa Cruz. Son condiciones sociodemográficas súper diferentes, la estructura productiva súper diferente, condiciones culturales, geográficas. Si vos sabes nada más que las personas tienen pobreza monetaria porque tienen un poquito menos de plata, ¿cómo vas a definir qué tipo de herramientas y de policy vas a ocupar diferentes de Talamanca, de Guadalupe y de Santa Cruz? Estás casi que a ciegas. ¿Ok? En contraposición del índice de pobreza multidimensional que lo desarrollaron en Oxford con base en el trabajo conceptual de Amartya Sen, que es mi héroe, que es un economista y filósofo hindú, graduado en Harvard y en LSE y todas estas buenas universidades. Y él, ¿qué es lo que
decía que hay un montón de diferentes O sea, dimensiones. no es un pura paja, digamos. Mae, ese mae tiene un Mae doctorado. sabe lo que está haciendo. Sí, no, nada más para que tengas una idea. Tiene un doctorado en filosofía en Harvard y tiene un doctorado en economía. No, es que lo digo, perdón, ¿verdad? Porque hoy día todo el mundo es experto en todo y salen ahí los gurús que no tienen ni medio estudio y que, bueno, algunos pueden ser muy inteligentes, pero empiezan a decir un montón de cosas y Hay que hacer el Google search de quién es Amartya Sen y es un titán y además era un guerrero comprometido con la gente más humilde. O sea, yo lo amo. Entonces, ve qué interesante lo que decía. Decía, veamos cómo se manifiesta la pobreza en la vida de la gente. Entonces está una dimensión de vivienda, de educación, de trabajo, de protección social, donde veías temas de discapacidad, de vejez y de salud. Entonces, cada país tiene más o menos 5 dimensiones, típicamente. En Costa Rica eran 5. Cada dimensión tenía 4 variables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso te permite levantar la tapa al motor y vos podías ver en la región Chorotega cuáles de esas privaciones y carencias la gente estaba experimentando y te dabas cuenta, digamos, para poner esta analogía, que las enfermedades que tenían en Guanacaste no eran tanto de vivienda, eran más de salud y educación, pero las medicinas que el gobierno le estaba mandando eran puras medicinas de vivienda. Claro. Entonces, hacías así, en contraposición de poder darle la medicina correcta en la dosis correcta y poder redireccionar los fondos que no se necesitaban a las regiones donde sí lo necesitaban. Y además te da una métrica, porque esto es fascinante. Vos lo medías con la encuesta nacional de hogares, que se mide en julio y se publica en septiembre. Entonces, año a año vos podías ver la eficacia de las medicinas que mandaste para salud o para vivienda o para educación. El año entrante vos esperarías que esas privaciones hayan reducido o, digamos, o se hayan hecho menos malas como efecto de tu trabajo. Si eso se hace, vos podés tener... Nosotros hicimos unas estimaciones con un economista amigo muy gato, Andrés Fernández, que podíamos ver que sin poner un solo colón más de impuesto, con solo direccionar de manera precisa los fondos públicos en los programas, se podía reducir un poquito más, como de 2,5% la pobreza cada año, sin tener más impuestos, solo con eficiencias. Bueno, hablando un poco de eso y claramente, digo, yo creo que a nadie aquí le importaría pagar igual o más impuestos si uno supiera exactamente a dónde van y que se usan de la mejor manera. En algún momento, y hablando de pobreza, y ya que estamos ahí, creo que fue Silvia Castro que hizo un cálculo y dijo, si nosotros agarramos toda la plata que va a programas sociales, que muchos de ellos se van pagando de impuestos públicos y se lo damos directamente a las familias como una transferencia económica, se acaba la pobreza en el país. La pobreza monetaria, sí. ¿Verdad? Entonces, es como sorprendente. Uno dice, bueno, ¿por qué no se hace? ¿Verdad? Pero bueno, de ahí es parte de los retos y nada más volviendo al tema por eso multidimensional, porque hoy día todo el mundo lo mide muy simple, como es, si te llega más plata de la que es la canasta básica o lo que necesitas para vivir, estás bien, y si estás abajo de eso, punto, pero no miden la deuda, las condiciones en que vivís y todo. ¿Por qué esto no se ha hecho más grande? O sea, ¿por qué esta medición no... Es tan buena tu pregunta y además... Voy a tratar de decirle a tu audiencia algo que yo he pensado mucho. Por ejemplo, si Amadeo es el presidente de la República y vos querés tener el éxito político bajando la pobreza monetaria, tu incentivo es hacer una transferencia monetaria no condicionada, darles plata y plata y plata, maquillar la pobreza. O sea, lo que me estás diciendo básicamente es que esto no le sirve a ningún político. Más o menos, por ahí va la relación. Es un tema de comunicación. Entonces, vos metes un montón de plata, la gente está 1 milímetro arriba de la línea de la pobreza y dices, ay, qué gran presidente, bajaste la pobreza. Pero si sube la inflación, hay algún problema con el precio internacional del barril de petróleo, lo que sea, toda esa masa monetaria la perdiste. En contraposición de, por ejemplo, si vos trabajas fuertemente en la dimensión de educación, la gente mejora sus capacidades, bilingüismo, termina el cole, eso le permite tener una inserción en el mercado laboral que es secuencialmente posterior. Bajas también la dimensión de carencias en empleo. Y como tenés trabajo, tenés la caja, tenés la seguridad, entonces bajaste también en salud. Entonces, en el mediano plazo, cuando vos invertiste en el desarrollo de capacidades, que ese es el enfoque fundamental de Amartya Sen, el Capabilities Approach, ¿qué es lo que tenés? Gente con más posibilidad sostenida en el tiempo de salir adelante por sí misma, porque nadie va a desaprender inglés o desaprender compu, desaprender mecánica. La mejor inversión y en el medio plazo la que más se te va a devolver como a nivel de rentabilidad, digamos, inclusive. Entonces vos lo dijiste clarísimo. Si uno logra explicar esto para que la población y la sociedad aplauda al líder en el gobierno que invierte en educación para que tengan una salida laboral y que sea sostenida en el tiempo y no esté dependiendo del asistencialismo y del clientelismo, todos los incentivos políticos y de comunicación se le van a dar al que haga el trabajo que es estratégico, que hay que hacer.
Pero hoy la gente aplaude un poco por ignorancia, nada más si baja esta tasa de pobreza monetaria, que es demasiado vulnerable, porque sube la inflación, el índice de precios al consumidor y perdiste toda esa cosa. Sí, digamos, si el país hoy, y a nadie le serviría, pero si el país agarra y dice, ¿saben qué? Yo voy a bajar la deserción a, no sé, un 5, 10%, pero para eso necesito tantos millones de dólares y tal en el corto plazo. Eso no se le vería bien a nadie porque el gasto se va para arriba, la deuda y tal. Pero si logras ese resultado en 10, 15 años, este país vuela. Pero Total. lastimosamente, como vos decís, ¿verdad? No se da por muchos de esos factores. Y ahí un poco también quiero ir a esa parte de, y entonces como empresarios y tal, ¿qué podemos hacer, verdad? Vos viste este horizonte positivo, uno trata de ayudar, al final alguien saca cualquier cosa para decir que esto más bien es porque uno se quiere beneficiar por otro lado. ¿Cuál fue tu experiencia en eso? Ok, ahí empezaría diciéndote esto. En Costa Rica creo que se ha satanizado por razones ideológicas y electorales al rol del sector empresarial. No vamos a decir que todo el mundo sea un monaguillo, es un santo. Como en todo, habrán casos que tal vez sean cuestionables, pero eso me imagino que va a ser más la excepción y no la tendencia. Ok, ¿qué es lo que hay que entender primero? El sector empresarial le permite a la gente tener trabajo y si logran estar en la formalidad después de los impuestos y las 1000 trabas y todo, que es algo heroico más o menos, le dan a la gente salario, le pagan la caja, la pensión, ayudan a FODESAF y eso es un aporte ya gigantesco para cualquier país. Por ejemplo, ahora que mencionabas los fondos del combate a la pobreza, salen de una bolsita que tiene el gobierno que se llama FODESAF, el Fondo de Asignaciones Familiares, y FODESAF lo pagan los empresarios en la planilla, fundamentalmente. Entonces, toda la política social que nos encanta de solidaridad a los ticos viene del sector formal del mercado laboral. Y esas dos turbinas del mismo avión, una turbina social y una turbina económica que están íntimamente ligadas, nos han hecho creer que aquí el ministro de pobreza va en el carro y cuando tiene que pagar las becas le salen del dash del carro antes de llegar a la oficina. Esa plata viene del sector formal productivo, que tiene que superar las trabas de la burocracia, la mala infraestructura, las políticas monetarias que nos tienen ahora sufriendo, etc. Eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo es que un sector privado pujante, próspero, que tiene recursos y quiere invertir, tiene la posibilidad de ayudar a las políticas públicas que suelen ser un poquito más trabadas o más lentas, de buscar innovaciones, de buscar las mejores prácticas en la literatura internacional. Este caso, por ejemplo, yo, como dijiste, yo tuve la oportunidad de estudiar en London School of Economics, que fue una experiencia súper linda con una beca que me dio el gobierno británico. Y ahí conocí a Sabina Al-Khair, que es la que junto con Amartya Sen desarrolló el índice de pobreza multidimensional. Ellos lo habían utilizado en un montón de países con mucho éxito. Y a través de ese contacto y los fondos que dieron, pudimos traer una métrica que fue muy interesante. La adoptó el INEC. Entonces ya se mide en Costa Rica la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Ok, después, ya se mide entonces sí, ya se mide sistemáticamente. Lo hace el INEC. El INEC lo mide así, pero cuando vos ves 20% de pobreza, ¿cuál es esa? Casi siempre reportan la pobreza monetaria nada más. Okay. Porque no se ha terminado de armar la comunicación, que ahí es un trabajo pendiente. Y probablemente si miden la otra es un 30. Sube, ¿no? Porque ha subido, toma en cuenta digamos, muchos factores. Es más grande, sí, es más grande. Y el problema que ha habido, creo yo, que es atribuible a dos razones. Primero, se contrae mucho el mercado de trabajo desde la pandemia y eso distorsiona un poquitito la medición. Y el otro problema que tenemos es que, como te dije, desde 2018 se dejó de medir el logro educativo. Entonces, por ejemplo, todos los datos de CINDE y los que tenemos en la encuesta de hogares que reportan que un montón de chicos se graduaron con éxito, eso es una ficción. Son chicos que no han aprobado los exámenes, que no se sabe. Entonces el país ha venido reportando logros que no existen, que en realidad son fracasos. Y eso altera la estadística en la dimensión de educación del índice de pobreza multidimensional. Y vos, volviendo nada más al tema de, ok, más allá de lo que ya los empresarios aportan para que todas sus personas estén, ¿verdad? Con caja, con todos los seguros, etcétera, en la formalidad. Hay mucha gente que además dice, yo quiero ir más allá. Filantropía, hacer donaciones y tal, porque la pura verdad es que al final todo eso se va a devolver. Si el país está bien, todos los empresarios van a tener más, etcétera, etcétera. Pero cuesta mucho. O sea, no sé si vos viviste ese tema de los ataques a Horizonte Positivo y tal. O sea, quiero tal vez concentrarme un poquito cómo se hace. O sea, cómo pueden ayudar más los empresarios haciéndolo desde un punto de vista filantrópico.
creo yo que la palabra clave es ir construyendo confianza y eso es muy vulnerable y eso es muy frágil. Eso supone, digamos, de parte y parte, en sector público, sector privado, tener una buena fe, tener un sincero deseo de construir en un objetivo común que es que mejore el país en el que estás. Y hay muchas áreas de posibles encuentros, en infraestructura, en educación, en tecnología, en conectividad. Creo yo que cuando esto es atacado, muchas veces son afirmaciones súper inexactas, totalmente Eso contrafactuales. claramente, Yo, sí. yo te puedo dar fe de que yo leía las cosas y recuerdo de un caso particular con el IPM, para darte un ejemplo concreto, en donde habíamos colaborado creo que con unas tablets para que los trabajadores sociales reducían como en la cuarta parte del tiempo la evaluación socioeconómica de un hogar pobre. Entonces se trabajó con Senfotec, hacíamos una aplicación digital, se donaban las tablets que eran totalmente aportadas a la institución, que nosotros no la teníamos, se hizo una auditoría y decía que habían ciertos riesgos en la página 3, pero en la página 5 las conclusiones dijeron los riesgos han sido debidamente solventados, el proyecto es excelente, va a reducir los Pero tiempos. todo el mundo solo vio el 3. Habían unos periodistas del otro lado de la acera ideológica y entonces hablaban del punto 3 y yo decía, ¿es en serio? El mismo documento que están citando dice que ese problema no se dio, que se solventó y yo lo veía y no lo podía creer por la mala fe y la alevosía. Entonces, ¿qué necesitas? Una excelente comunicación para que sea todo simple, claro, transparente y una buena fe de las partes que permita cuidar lo más sagrado que tenés, que es la confianza. Que haya buena comunicación en las partes. Y yo tuve muy buenas experiencias. Me tocó trabajar con funcionarios técnicos, mandos medios, con jerarcas, con instituciones académicas. Fue muy bonito. En la manera, en el momento en que se empieza a acercar el periodo electoral, vos veías left and right los balazos por todo lado. Yo decía, ¿qué es esto? Si ha venido éxito tras éxito tras éxito, nos llevaron a recoger premios a todas partes del mundo y nos ponían como la mejor práctica. Llegaban las elecciones y empezaba el fuego cruzado mintiendo, o sea, con descaro. Yo decía, ¿cómo pueden estar arriesgándose a que los desmientan y no les importaba? Entonces después había que ir a hacer el documento, explicar lo que estabas haciendo. Y la lección que yo podría extraer a tu pregunta, que es muy importante, es, uno, cultivar la confianza como lo más importante de todo. Eso implica la manera en la que hablas. A veces uno dice 4, pero era mejor decir 2 más 2 o 3 más 1. Cuidar esa confianza en el lenguaje que utilizas, principal lección, súper transparencia, que sea claro para la gente qué es lo que se va a tratar de hacer, cómo se va a tratar de hacer. Y el tercero es entender que no estamos navegando en un lago, sino que van a haber coyunturas, y creo yo que fundamentalmente electorales, en donde hay sectores del espectro político que necesitan desacreditar a un empresario, a un emprendedor, que tratan de ponerlos a todos como si fueran un montón de pillos y ladrones y desacreditan la buena fe con la que muchos hacen las cosas y hay que saber que eso viene y estar preparados. Qué difícil, ¿verdad? Y qué importante el rol del periodismo también en el país. Yo creo que desde cierto punto también por muchas de estas cosas que a veces, como en todo, ¿verdad? De algunos periodistas hacen cosas por popularidad que no son las más correctas, no las más éticas. Ojo, hay miles de periodistas buenísimos. Es que también ahora se le está pasando más importancia la voz a personas individuales y ya los medios han perdido credibilidad. Entonces también eso es bueno y malo, pero porque a veces también nada más una persona mediática que crea muy buen contenido y que sabe hablar muy bien y hace cosas increíbles, ¿verdad? Increíbles desde el lado positivo y negativo, Sí. porque miles de mentiras y hay que saber venderse, ¿verdad? Y hoy día así funciona la política y quiero entrar un poco en eso, ¿verdad? Antes de entrar un poco en las dos Costa Rica, rural, ¿verdad? Y central, tal. Vos pasaste por todo esto haciendo alianzas público-privadas, trabajando de la mano con empresarios y tal, y de repente veamos a José Aguilar, ¿verdad? Candidato a vicepresidente y tal. ¿Qué pasó ahí? O sea, vos ves que ya, digamos, esa es la mejor manera de incidir. ¿Cómo tomaste la decisión? Es súper importante. Yo creo que más bien mis respetos por querer hacerlo. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué pasó? Y contanos de esa experiencia. Sí, iba con bastante susto, la verdad, porque las experiencias que acabas de describir pues ahora las puedo conversar muy tranquilo, pero te da angustia. Estás ahí en el momento y uno no puede creer que están diciendo una cosa tan
tan falsa y con tan mala intención y te das cuenta que vienen a la yugular. Entonces es difícil la experiencia. Pero por otro lado, te voy a decir, justo antes fundé una organización que tengo ahora, que estoy súper feliz, que se llama Desarrollo Humano Estratégico. Inmediatamente antes de eso, estaba trabajando en un programa que llamamos Reactivemos la Esperanza, para la gente que se quedó sin trabajo y comida en la pandemia en las zonas costeras. Y fue un éxito. Logramos dar casi 130,000 platos de comida y fue una experiencia muy linda en donde en lugar de darle la bolsita al súper, le dábamos un código QR, un voucher, y el trabajador del turismo que estaba sin empleo recibía ese voucher en la mañana, iba a las soditas y restaurantes de su comunidad. Ok, qué bueno, nota un poquito lo que hablamos de vouchers de educación, Total, pero qué bien, y reactivando los pequeños empresarios. Y daba ese feeling de que no era asistencial, sino que Amadeo se había quedado sin trabajo en Reserva Conchal, entonces iba a la sodita de Brasilito, la sodita que estaba quebrando, de repente iba con Amadeo y su familia y todos los demás, y además encadenaba la cadena de abastecimiento, el queso, el pescado, el arrocito, toda la cosa. Y mae, las experiencias que me tocó ver ahí me marcaron demasiado. Yo espero en Dios que nunca tenga que ver una hambruna otra vez en mi vida, porque es lo más lúgubre y doloroso que he visto, y estaba totalmente sensibilizado de todas las bendiciones que tenía y de la suerte que yo abría mi refri, estaba llena de comida, tenía mi casa, tenía una vida ordenada, y como estaba pasándole a la gente, además sentía que los habían dejado como abandonados y el manejo fue un poquito injusto con ellos, o muy injusto. Entonces, en ese momento me recuerdo que habían algunas alternativas, me habían buscado varios lugares, y en ese momento me hablaron del PLP, que me pareció un lugar como que tenían ideas súper innovadoras y querían hacer un abordaje que no fuera asistencial, de darle mucho apoyo a los emprendedores. Pero antes de que te buscaran, ya vos pensabas en esto de la política, o sea, ya es algo que tenías y que querías llegar ahí, o fue oportunidad. Mi nombre es Carla Quant. Yo soy fundadora y CEO de Azulo. Azulo es una plataforma que digitaliza todo el proceso de crédito, desde la evaluación, la documentación, el análisis y la comunicación entre las partes. Procesamos créditos de todo tipo, desde salud, educación, casas, carros y pymes. Nuestros clientes son instituciones financieras o negocios que venden sus productos o servicios con crédito. Fíjate que siempre había sentido como una obligación de dar de vuelta, y yo siempre tengo mucha admiración por don Pepe Figueres, el señor, el del 48, y siempre pensaba, pucha, ellos no fue que fueron a una campaña, se fueron a una guerra a pelear por la democracia, y gracias a eso tuvimos paz, tuvimos democracia, tuvimos educación, el país me dio la posibilidad de mi familia de prosperar, educarnos, tener seguridad. ¿Cómo no voy a querer dar de vuelta? Entonces lo sentía como una obligación moral, Okay. pero da susto, porque te expones a título personal, y bueno, en ese momento me llegaron a buscar, y en esa ocasión yo dije, pucha, ¿cómo me voy a pendejarme? ¿Cómo no me están buscando? Y me dieron la posibilidad de liderar la reforma educativa y hacer una reforma de la política social selectiva muy enfocada hacia dando capacidades para empleo, que era como el sueño de poner en práctica el Capability Approach de Amartya Sen. Y dije, bueno, voy a hacerlo. En ese momento tenía la iniciativa esta, Reactivemos la Esperanza. Dije, bueno, voy a ponerlo en hold y voy a intentarlo all in. Fue muy bonito, tuve la oportunidad de conocer a gente súper linda, súper inteligente. Me impresionó la calidad, el brain power que tenían ahí en el PLP, fue súper chiva. Y yo además, lo que yo sentía honestamente es que yo no iba en contra de nadie, ni a pelear con los otros partidos ni nada, sino iba a favor de este país que soñaba, un país exitoso, excelente, guerrero, con compasión, con sensibilidad por la Costa Rica del otro lado del río. Y a lo largo de mi vida, como he trabajado en estos temas de alianzas público-privadas, he conocido gente de la Unidad de Liberación de todos los partidos, valiosa, amable, que ha sido generosa conmigo, y jamás se me ocurriría salir a hacer unos abordajes de estos groseros o pelear o desacreditarlos. Y además, todos somos eslabones diferentes de la misma cadena. Entonces, traté de esforzarme en ser lo más educado y amable posible, en no ir a insultar a la gente, y contra todo pronóstico, porque iba muerto del susto, la experiencia terminó siendo, recibí puras buenas retroalimentaciones, aprendí un montón, vi lo difícil que es el proceso electoral, lo cansado que es, agotador a nivel humano, y también, pucha, lo cerca que estamos de que este país llegue a un punto de no retorno, porque me tocó ir a Upala, a la zona sur, recorrí metro a metro el país, y Amadeo no tiene idea de la realidad de esa otra Costa Rica, lo duro que la pasan, y la urgencia que hay de que tengan oportunidades de alta calidad de educación, como lo que mencionabas, de mejor infraestructura, de conectividad, seguridad. Entonces me
me creció mucho más aún el sentimiento de tener que dar de vuelta. Y fascinante, digamos, lo que contás. Ahora, lo pones muy positivo y vos, ¿verdad? Que entraste como en una posición más tranquila, más zen. O sea, digo, tal vez tu vida no dependía de esto, entonces si lo lograban, si no, no tanto. Pero la verdad es que ahí adentro hay guerra, ¿verdad? Todo el mundo dice que la política es lo más sucio que hay y sacan trapos sucios, mentiras, cosas. ¿Qué tanto viviste esto o qué tanto también uno desde afuera cree que esa es la realidad y tal vez hay una parte un poco más positiva adentro? ¿Y qué le dirías a alguien que quiere entrar a política? Bueno, ahí tendría que detenerme y decirte, yo soy creyente y eso es sin duda lo más importante en mi vida y estaba súper conectado, orando 24/7 porque tenía susto. O sea, no voy a venir a decirte que hay que entrar con ingenuidad creyendo que estás ahí entre, ¿verdad? Entre puros Barbies y Kens. Es fuerte, como lo decís. Entonces, primero, a mí me ayudó mi fe y estaba con toda mi familia orando y pidiéndole a Dios que me cuidara y me guiara y sin duda eso siento que pasó más allá de cualquier duda. Entonces, no sé si no fuese creyente cómo habría sido la experiencia, pero eso jugó un rol demasiado importante y siempre le doy gracias a Dios. La segunda es que yo creo, Amadeo, que primero, hay una obligación, los que hemos tenido tantas bendiciones, de dar de vuelta. Y algo que a mí a veces me asusta un poco es el individualismo y la falta de sensibilidad que veo de que las personas creen que el éxito es atribuible solo a su esfuerzo. Y sin duda el esfuerzo juega un rol importante, eso no se puede negar. Pero ¿cómo sería el esfuerzo de una persona que no tuvo recursos, que no tuvo educación, que no tuvo salud, que no tuvo alimentación, que no tuvo seguridad? Sería un éxito súper más limitado. Has podido tener mucho por las bendiciones que has tenido y muchas veces si yo me pongo a pensar, ¿por qué yo recibí cosas buenas? No tengo ningún mérito, simplemente porque nací en el útero de mi madre, rodeado de recursos, con posibilidades económicas y pude tener buena educación. Si no, no hubiese logrado nada. Entonces, hay un imperativo moral en dar de vuelta a cambio de lo mucho que has recibido y de la vida bonita que podemos tener, pues aunque no sea perfecta, es súper linda comparativamente. Esa es una primera reflexión. Entonces, aunque sí hay riesgos y aunque sí puede ser que te pasen cosas, yo creo que uno tiene que dar de vuelta. Y si no lo haces, ahí podemos ahora tocar qué es lo que está pasando con esa otra Costa Rica. Queda un vacío que es capitalizado por los del otro equipo que lo hacen con mucha eficacia y podemos perder el país. Y el otro tema que yo sugeriría y que creo en esto a muerte es que si vos genuinamente te esforzás en tratar a la gente de manera amable, con respeto, sos educado, si escuchás su planteamiento y tratás de validar su opinión y tenés un intercambio, es mucho menos probable que vayan a ir a insultarte y agarrarte a patadas y a difamarte si ven que vos estás sinceramente queriendo construir una relación sana. A mí me toca en mis proyectos lidiar todo el tiempo con sindicalistas, iglesia pentecostés, iglesia católica, empresarios pequeños, empresarios grandes, municipalidades, directores regionales. Y te digo con absoluta convicción que el tratar a la gente con cariño, con amabilidad, que no sea falso, o sea, el construir con afecto las relaciones reduce 9 de cada 10 posibles problemas. La persona enferma y trastornada que va a llegar a querer hacer algo, por ahí aparecerá, pero los demás empiezan a protegerte. Y esa ha sido mi experiencia. Y aunque vengan golpes y aunque vengan cosas, si vos sinceramente querés conducirte de manera amable, respetuosa, con altura, creo que hay un apetito inmenso en Costa Rica de dejar de ver las groserías y la manera tan pesada en que unos y otros se van tratando y empezar a ver algo decente, amable. La gente lo necesita, lo aprecia. Y José, ya que estás hablando de ese tema un poquito, ¿verdad? Del trato a la gente, de lo que necesita Costa Rica, de tu propia experiencia, ¿verdad? Con la maestra, de cómo te ayudó. De ahí, yo siento que todavía te queda esa espina de entrar en la política y estar en un puesto, sobre todo con lo que está pasando hoy día en el país, ¿verdad? Te ves ahí otra vez, no querés lanzarte, no querés decir. ¿Cuáles son tus planes a nivel? ¿Podemos ver un José Aguilar presidente de Costa Rica pronto? Bueno, vos sabés que sin duda tengo un llamado de servir y estoy trabajando mucho ahora en zonas rurales. Voy con frecuencia a La Cruz, en Santa Cruz, Ojancha, muchas zonas, y vos te das cuenta de la desigualdad de oportunidades tan brutal que hay
te das cuenta. Es decir, las dos Costa Rica, literal. O sea, si aquí en el GAM ya hay desigualdad, No tenés ¿verdad? idea de En lo las que son zonas esos rurales, lados, Punta digo, Arenas. Y ¿sabes qué es lo que es desgarrador? Que además vamos con una generación de jovencitos que salen de quinto año. Esto me da vergüenza como costarricense decirlo, pero por honestidad intelectual tengo que hacerlo. Amadeo, no saben leer. No te pueden escribir un párrafo que tenga 2 ideas complejas y tenga un hilo conductor, saliendo de quinto año. Y esos son los que logran salir. Y nada más, este dato es importante para lo que quiero tratar de razonar. Antes de huelgas, antes de pandemia, antes del caos que ha habido, el cohorte en el 2017 del Ministerio de Educación es que de cada 1000 niños que empezaban primer grado, solo se graduaban 380 secundaria. Imagínate cómo estamos ahora. sí. O sea, ¿qué país vamos a tener? Entonces, yo creo que personas como vos, las oportunidades que Dios me ha dado, las oportunidades que tus amigos han tenido, maestrías super sharp, entienden perfecto los fundamentales de la economía, conectadísimos internacionalmente. Puta, ¿cómo nos vamos a dar de vuelta? Y además entendiendo que no estamos, o sea, los chiquitos no se quedan en el garaje jugando Jaxes. Yo voy a Guanacaste y, por ejemplo, en el Llanito, en Villarreal, no tenés idea cómo están siendo reclutados por los narcos generaciones enteras. Y las chiquitas, que son más o menos y no bonitas. los culpo, digo, cuando uno nace en un ¿qué van a lugar hacer? con 0 oportunidades, donde no tenés que comer y de repente te dan 100,000 pesos por vender y ¿quién no lo haría? O sea, perdón, pero yo en esa condición de fijo. Yo no me atrevo a juzgarlos. O sea, no voy a decir que está bien, pero no, sería pero es muy que falso si yo dijera que actuaría de manera super enlightened sin tener ni una No, y es oportunidad. que muchas veces empieza nada más con un favorcito, mira, llévame estas cositas por acá y luego cuando te das cuenta te metiste o no te puedes salir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo no juzgo a nadie por eso mismo. Madre, tenés toda la razón. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo que nos toca? De manera seria, o sea, con súper sólidas propuestas de policy, cuidando los fundamentales de la economía, madre, hay que hacerlo con amor, con inteligencia. Tenemos que dar de vuelta. O sea, sí vas a mandarte. No tengo ninguna opción ahora, ni lo estoy buscando. Estoy metido de cabeza en los proyectos y tengo el deseo de servir. Me encantaría poner mi granito de arena. Siento que es nuestra obligación mía y de nuestras generaciones. Y pensarlo así, mae. Cuando nosotros éramos más chiquitillos, los adultos que estaban más o menos manejando Costa Rica, ahí la llevaban. Había seguridad, la educación era súper buena, iba creciendo, le apostamos a la economía, abrimos la economía, turismo, exportaciones. Se la fueron jugando razonablemente bien. Habían sus cositas, pero iba bien, bien, bien. Ahora si te pones a ver cómo estamos, hay una serie de problemas tan serios en infraestructura, en educación, en desempleo juvenil, retos de conectividad, que las generaciones que vienen para arriba, a diferencia de lo que nos tocó a nosotros, no es obvio que les va a ir bien. Como te decía, 93% van a colegios públicos y cuando salen de quinto grado, de quinto año, no saben leer, no saben escribir, no saben encender una compu, no saben inglés, no entienden nada de los mercados internacionales. ¿Qué van a hacer esos chicos? Entonces, nosotros como adultos estamos en una deuda con las generaciones. Y yo creo que, además de que es nuestra obligación, es fascinante pensar la estrategia, cómo vas a traer inversiones, cómo vas a conectar estas posibilidades que se están abriendo, por ejemplo, ahora con los CHIPS Act, qué skills tienen que tener, cómo llevas ahí la electrificación. Es tan estimulante intelectualmente que la gente piensa que esto es como aburridísimo y tal, y es súper chiva. Entonces, mi sentimiento es, hay que dar de vuelta con amor, con inteligencia, con seriedad, con decencia, y tenemos que ir, o sea, tenemos que involucrarnos. No, súper poderoso todo lo que decís y tenés toda la razón, lo comparto. Y creo que esto es un buen cierre, ¿verdad? A todas estas generaciones, a nuestros amigos, a todas las personas que hemos tenido esas oportunidades, hay que hacer algo y hay que volver. No solo porque a uno le tiene que importar los demás, sino porque eso también te va a ayudar al final. O sea, yo cuando doy de vuelta lo hago y también egoístamente porque yo me siento bien, ¿verdad? Y porque yo también sé no que tiene eso nada de me va a ayudar y no tiene nada malo, sí, la verdad es que yo dije, la verdad es que sí. Y a mí me gusta comunicarlo y decirlo. Alguna gente dice, mae, que ahí diciendo que todo lo que hace yo, es que yo creo en que se contagia también, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que contagiar. Yo también soy hay que ser positivo, ¿verdad? Y tal vez con eso quiero cerrar. O sea, tenemos demasiados problemas, demasiadas cosas, pero el mundo está mejor. Estadísticamente está mejor. Lo que pasa es que muchas veces también, solo vemos esas partes oscuras que bien hay que atacarlas y hay que ponernos a la orden, pero hay muchas cosas que van mejorando. ¿Qué puede ser tal vez como un último mensaje de esperanza? Y creo que te gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Está en tus proyectos que le puedes decir a todos los que nos están escuchando.
Lo que puedo dar fe a través de lo que gracias a Dios he podido ir haciendo en mi trabajo es que si es 100% factible que puedas trabajar con el gobierno, con el Ministerio de Educación, con los líderes comunitarios, con los empresarios, con los padres de familia, y tener resultados de corto plazo súper exitosos cuando vos tenés una visión clara de qué es lo que querés lograr, has podido comunicarla y hay alguien que haga esa articulación con convicción, con amor. Entonces, hago eco de tus palabras. Sin duda hay unos retos enormes, pero las soluciones son factibles. Yo he tenido miles de posibilidades de ver éxito trabajando con la gente y la clave creo que es la actitud con la que vos liderás, que se sientan parte, que entiendan lo que están haciendo, que se sientan respetados y casi que cualquier problema lo puedes resolver y solucionar. Y todos en Costa Rica indiscutiblemente ganamos cuando encontramos esa manera de sumarnos, articularnos y cuando no sucede, pues todos perdemos. Así que escojamos la luz. José, qué gran placer haberte tenido. De verdad que muchas gracias por compartir todo ese conocimiento y esos mensajes tan importantes, ¿verdad? De que hay que hacer algo, de que hay que involucrarse. Hombres, gracias a vos y te felicito. Yo soy de los que odio los tweets y la realidad no le cabe a 5 caracteres. Hay que sacar, desarrollar la idea, darle el contenido a la gente. Así que los mejores deseos para tu podcast y un honor, la verdad, haber estado acá. Me encantó. Gracias. Bueno, este es un podcast más de capitanes con mucho impacto social. Ya saben, hay que involucrarse, hay que ser positivos, hay que encontrar soluciones a los problemas y ojalá que el podcast de hoy los haya inspirado. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida.